Para mí es muy grato tocarla porque precisamente estuve hace poco haciendo unos estudios y terminando como también de alimentar este modelo en Harvard Business School sobre estrategias disruptivas. Entonces vamos a ver una parte también sobre lo que están pensando en este momento las grandes organizaciones y las grandes escuelas sobre lo que es disrupción. Pero veamos la agenda que les hemos preparado. Primero, una contextualización del mundo. Segundo, nos iremos a unas estrategias liberadas y estrategias emergentes que vamos a denominar las disruptivas. Vamos a vernos sobre los tipos de innovación disruptiva, entender cuáles son estos tipos y qué es lo que nos propone cada uno de ellos, cuáles son los elementos necesarios de la innovación. O sea, hoy en día hay un concepto muy interesante que es el job to be done, que es qué tarea por hacer tengo. Y por último, hablaremos de la herramienta Prime Innovation, que tiene que ver con herramientas ágiles, herramientas de sostenibilidad de innovación o de continuidad de innovación y herramientas radicales o disruptivas de innovación. No dándole más tiempo a algún tipo de preámbulo, vamos a dar inicio con este tema específico haciendo un primer momento sobre el contexto del mundo. Con respecto al contexto del mundo, tenemos que aceptar claramente ya que el mundo ha cambiado. O sea, esto definitivamente es totalmente diferente, no va a volver a ser igual, pero es que la verdad, si lo tenemos que ver de esta manera, pues nunca ha sido igual. O sea, si tenemos que discutir sobre los grandes cambios de la humanidad y tenemos que discutirlo como América Latina, el primer cambio fundamental, si lo queremos colocar de esa forma, fue el descubrimiento, la llegada de unos personajes que ni conocíamos ni sabíamos y una cultura absolutamente diferente que lo que hizo fue una disrupción total sobre lo que venía. ¿Qué ha sucedido con las grandes religiones y creencias del mundo? Son absolutamente disruptivas, cambian nuestros comportamientos, cambian nuestras actitudes sociales y pues obviamente nos colocan creencias, emociones y comportamientos diferentes. Algunos nos tocó, yo soy de la vieja época, me acuerdo del Palacio de Justicia ardiendo en llamas, o nos acordamos de toda la experiencia desde 1968 hasta nuestros pocos días con respecto a situaciones armadas, o tenemos que hablar del 11 de septiembre, en donde sucede algo muy importante a nivel de su seguridad del mundo, y en donde empiezan a aparecer descubrimientos como la transformación de la flecha o de ciertas estrategias en armas, bombas atómicas, el Internet, los celulares, los computadores, los aviones, y podemos decir que empezamos a entrar que todo, en todo momento estamos teniendo nosotros unas interrelaciones de cambio. O sea, el cambio es algo constante y básico en nuestra vida. Alguna vez decía que uno de mis mejores libros tenía que ser, ya tiene que estar por llegar, el asteroide. Si nosotros concebimos realmente el cambio como algo importante y fundamental de nuestra vida, e inclusive entendemos que la vida y la muerte son partes fundamentales de la existencia, empezamos a entender. Y nos llega en esta última etapa algo que decidieron llamar el coronavirus. Hemos especulado por redes sociales, ha sido pues obviamente todo un tema, pero pues finalmente estamos teniendo una realidad que está transformando nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos, e inclusive está modificando completamente nuestra manera de generar negocios. Quise seleccionar 10 principales problemas sociales del mundo. Leí mucha información para poder sacar eso y también me permití modificarlos en orden y colocar algunos adicionales. La contaminación. Entonces vamos a decir que frente a la contaminación, pues ya muchos científicos han dicho que no tenemos esperanza de vida sino hasta el año 2035. Y vamos a hablar acerca de temas de salud. Podemos decir que hay alrededor de 800.000 personas que no tienen acceso absoluto a un sistema de salud, ¿sí? En el mundo. O sea, estamos hablando de 800 millones de personas que no tienen ni siquiera acceso a poder atender esto. Hablamos de la agricultura y decimos que el 75% de la población vive en la pobreza y que este 75% son las personas que se están dedicando hoy en día a ciertas actividades que tienen que ver, o sea, 75% de las personas están en la pobreza, pero solamente 1.4 billones de personas en el mundo se dedican a temas de la agricultura. Otro tema importante es la electricidad. 1.6 billones de personas en el mundo no conocen ni siquiera qué es la electricidad. Agua potable. Decimos que aproximadamente potable y no tiene acceso ni siquiera a ella. Y de esos, pues 400 millones son niños. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. O sea, cuando hablábamos de las muertes y hablábamos de todo eso, muchas personas con información y conocimiento decían, ¿cómo relacionamos un coronavirus? ¿Cómo relacionamos esta circunstancia con temas de la muerte? Datos importantes.
Las personas, en cuanto a pobreza y hambre, podemos decir que hay personas que viven con el 2.5 dólares por día. Estamos hablando más o menos de 10.000 pesos por día y son considerados pobres. Los que viven por debajo de ese valor, pues son considerados, pues obviamente, personas que viven en estados de miseria. Y podemos decir que aproximadamente 1 billón de personas viven hoy en día en pobreza absoluta en el mundo. 870 millones tienen hambre. El 60% de ellos son mujeres y hay que decir que más o menos 300.000 mujeres maternas mueren cada año. Y además de eso vamos a decir que 2.6 millones de niños mueren de hambre cada año y esto significa que cada 5 segundos muere un niño. ¿Qué más tenemos? Racismo, creencias, segregaciones, entonces nos generamos guerras, nos generamos odios, nos generamos un mundo de emociones y sentimientos con respecto a la segregación y a las creencias religiosas, sexuales, económicas, o sea, de color de piel, creo que son las que menos hoy en día podríamos decir. Y tenemos un tema que son las guerras, o sea, seguimos experimentando guerras, pero hay algo que quería resaltar muchísimo con respecto a uno de los 10 problemas importantes, el ego y el temor. Y fueron absolutamente evidentes en este momento. Todos absolutamente atemorizados, mirando periódicos, televisión y durante todo el tiempo temor, 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 temor. Y el temor, finalmente, traducido en muchos factores. Son los mecanismos de control que hoy en día nosotros estamos teniendo. Y por último, pues las pandemias, ya de moda, instauradas como uno de los principales retos y riesgos de la humanidad. No lo habíamos vivido de manera pertinente, pero pues ya lo estamos teniendo. Les traje aquí algunos datos acerca de las guerras. La guerra de Siria ha cobrado más o menos 250.000 o 700 o 470.000 personas muertas. Pero tenemos otras guerras. La guerra de Colombia cobró 220.000 personas. Si ustedes siguen este listado, ustedes pueden encontrar que somos uno de los países, o que Colombia fue uno de los países más violentos con más muertes en el mundo por los temas de guerra. Pero ¿qué nos está diciendo esto realmente? Si queremos ver el ranking de los países con talento emprendedor, hoy en día podemos decir que Colombia está en el puesto 65, que México está en el 70, que Ecuador está en el 87. Veamos la distancia que estamos teniendo con respecto a los procesos de emprendimiento, creación e innovación. Podemos aquí llenarnos obviamente de muchas motivaciones y bueno, creo que se han desprendido actualmente campañas e iniciativas muy importantes acerca de la innovación y de la creación, pero creo que todavía tenemos un camino muy importante que recorrer y a eso también vinimos el día de hoy. Aparecen entonces algunos datos principales de Colombia, en donde el 90.5% de los empresarios ha manifestado que se están viendo reducidos todos sus ingresos. El 72.1% dice, mire, esto es absolutamente alarmante. Y Acopi dice, oiga, el 20% de las empresas de Cundinamarca y Bogotá se verán obligadas a cerrar. Y hay que decir que la mayor parte de pequeñas y medianas empresas, que es el 90% de todo el aparato productivo del país, quiere decir que el 10% nada más son grandes empresas, en este momento están teniendo una gran dificultad y pueden generar más o menos el 80% de los empleos del país. Y ahí es donde nosotros precisamente estamos volteando a mirar, claro, el coronavirus, todo lo que veníamos nosotros hablando, pero en este momento todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la economía? Y la economía no es un tema de alimentarme y para yo poder alimentarme tengo que generar una economía y para poder tener ciertas condiciones adicionales tengo que tener una economía. La parte económica ha sido una parte transversal y existente durante toda la historia de la humanidad y nosotros no podemos en este momento colocar condiciones. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que necesito yo trabajar. Me encuentro favorablemente con esta gran frase que fue la que inicialmente trabajamos sobre este congreso, que es la de Albert Einstein, y hace un postulado acerca de la crisis. Dice, no pretendamos que las cosas cambien. Siempre hacemos lo mismo, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de las angustias como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violan el talento y respeta de alguna u otra manera realmente la posibilidad de soluciones. Entonces, ¿cuál es la verdadera crisis que nosotros estamos enfrentando? ¿Sí? Y hace un planteamiento sobre la verdadera crisis. Y dice, en vez de esto, trabajemos duro,
acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra única crisis amenazadora? Pues la tragedia de no querer luchar. Tenemos toda la oportunidad en este momento de nosotros de empezar a generar modelos de innovación organizacional como un camino a la supervivencia. Ya ni siquiera es un camino optativo dentro de las organizaciones, es un camino a la supervivencia. Muy bien, entonces tenemos un contexto, es un contexto que estaba un poco revuelto, pero la verdad, miren, hace poco, desde el año pasado preparaba una conferencia, siempre hemos estado en crisis. Desde que yo nací, siempre tenemos una crisis diferente, siempre hay una circunstancia diferente, más crítica una que la otra, más difícil una que la otra. ¿El punto cuál es? ¿En dónde está nuestra motivación y en dónde está nuestra mente? O sea, yo puedo tener una mente en crisis y puedo tener una mente en el temor, pero en este momento necesitamos salir, como el loto sale del barro y florece, pues evidentemente necesitamos salir de esta circunstancia. Y para eso vamos a hablar acerca de unas teorías de Clayton, sobre todo el proceso disruptivo, sobre las estrategias disruptivas que se vienen como anillo al dedo dentro de esta situación actual. ¿Por qué necesitamos innovar? ¿Por qué la innovación es un camino a la superación? Porque finalmente las estrategias que estaban funcionando hasta antes del 17 de marzo podían funcionar. En este momento ninguna de esas estrategias funciona. Y hay que decir que lo que estaba funcionando y lo que funcionaba antes ya no necesariamente va a funcionar hacia adelante. Por lo tanto, necesitamos innovar. O sea, necesitamos transformarnos. Se nos ha venido desde hace mucho rato toda la revolución 4.0 y hemos hablado de cuáles son los elementos y en la mayor parte de mis conferencias últimas les he preguntado a los participantes quiénes saben de revolución 4.0 y muy pocas personas levantan la mano. Pareciera que estuviéramos todavía en un mundo diferente. ¿Qué es revolución 4.0? ¿Qué nos pide? Que las cosas sean más fáciles, sean más rápidas, sean más económicas, sean más satisfactorias y que sean más exitosas. Y desde ahí estaríamos hablando de revolución 4.0. Cuando se cumplen esas condiciones, yo puedo hablar de robótica, puedo hablar de realidad virtual, realidad aumentada, iCloud, puedo hablar de Big Data, puedo hablar de procesos automatizados, del Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque todo se encarga de hacerlo más fácil, más rápido, más económico, más satisfactorio y muchísimo más exitoso. Esto no se les puede olvidar porque sobre esto vamos a seguir trabajando dentro de esta conferencia. ¿Qué es una estrategia liberada? Entonces, primero hay una estrategia que eran unas utilidades y unos beneficios y una creación de valor que todos nos lo imaginábamos cuando estábamos haciendo planeación estratégica el año pasado. Felizmente consideramos todos los factores internos, cuáles eran nuestras competencias y desarrollábamos lo que nosotros llamamos una estrategia liberada. Era la estrategia sobre la que nosotros estábamos marchando y estábamos caminando para el año 2020. Se proveyeron unos recursos, se asignaron unos procesos, se terminaron unas estrategias, unas acciones y veníamos nosotros en marzo absolutamente trabajando sobre nuestras estrategias. La economía seguía respondiendo, estábamos vendiendo, produciendo más y llegamos a un estado actual. Lo que dice el modelo de estrategias liberadas es que yo me debería de volver a hacer un diagnóstico de la situación y hacer una mejora continua. Pero resulta que en este momento eso no podría funcionar de esa manera. Lo que necesitamos es generar nuevas oportunidades acordes a las nuevas realidades socioeconómicas de la población. Quiere decir que los negocios en este momento van a tener una transformación total. No solamente se están cambiando nuestras condiciones sociales, en donde ya no te saludo, en donde me puedo infectar con respecto, hoy a coronavirus, mañana hanavirus, pasado mañana pepevirus, no sé, porque vamos a seguir teniendo condiciones sociales, pero necesitamos empezar a tener una visión del futuro. Y empiezan a aparecer lo que denominamos nosotros las estrategias marginales. ¿Qué es una estrategia marginal? Es una estrategia que nace de una situación como la que estamos en este momento viviendo y que puntualmente se tiene que convertir en una estrategia disruptiva. ¿Qué es algo disruptivo? Algo que va a romper completamente lo que nosotros traíamos anteriormente. Disruptivo es que tiene que ser absolutamente diferente. No puede obedecer a una estrategia anterior ni a una estrategia que yo tenía. No puedo coger algo que sea roto como una estrategia general y pegarla con cinta. Necesito generar una nueva estrategia. Es un momento de sentarse a generar nueva estrategia. Yo sé que a partir del 17 estábamos todos revueltos pensando yo qué voy a hacer con la gente, la despido, la suspendo, la mando a vacaciones, cómo soluciono el tema de los arriendos, cómo soluciono la infraestructura, cómo soluciono temas de flujo de caja, cómo manejo mi operación. Todo el mundo estaba pensando de manera angustiosa, desesperada y de manera inmediata. Pero es un momento para sentarnos. Acaban de extender la permanencia de nosotros en las casas.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer durante estos siguientes 15 días? Y aquí no hay garantías de que esto tenga una continuidad, no solamente con respecto a esto, sino con respecto a muchas otras cosas. Entonces, en este momento necesitamos estrategias marginales y disruptivas y sobre eso puntualmente empezaremos a trabajar en la primera parte. ¿Cuáles son los tipos de innovación disruptiva? Primero, una innovación sostenible y constante, que es una innovación que está dedicada para grandes compañías. Las grandes compañías van a tener capital para sostenerse y van a tener que generar una innovación que debe estar ubicada en ¿qué? En procesos, debe estar ubicada en talentos o en recursos y debe estar ubicada en la nueva estructuración de su utilidad o de su tipo de negocio. Tenemos los tipos de innovación disruptiva de base de pirámide es, ok, tenemos que observar que hay una población que está en la base, que tiene unos bajos ingresos y yo cómo voy a atender esa base de la pirámide y la innovación de nuevos mercados. Y aquí hablamos de nuevos mercados, es, hombre, yo estoy trabajando acá en Bogotá, o estoy trabajando en Medellín, o estoy trabajando en Cali, estoy trabajando en ciudades. ¿Yo qué voy a hacer para que mis productos y servicios los tengan otras personas que ni siquiera hoy en día yo pensaría que podrían ser clientes? Aquí empezamos a tener nosotros tres tipos diferentes de innovación. Vamos a irnos sobre cada uno de ellos. Para que existan estos tres tipos de innovación, tenemos que entender que lo sostenible, la base de la pirámide y los nuevos mercados tienen innovaciones o aplicaciones en nuevos productos y servicios, en tipos de clientes y en modelos de negocio. Vamos a irnos sobre cada uno de estos porque vamos a entender qué es un nuevo producto o servicio. Bueno, es que un nuevo producto o servicio es precisamente algo que yo necesito, algo que yo consumo, algo que yo utilizo, pero todavía falta mucho por descubrir. A veces nos sentamos como empresarios y decimos, bueno, ¿y qué más si ya todo está creado? No, todo no está creado, ¿sí? De hecho, hay la teoría de cuál es la tarea por hacer, qué es lo que yo necesito resolver, qué es lo que yo necesito atender. Y en este momento tenemos que volvernos a pensar sobre productos y servicios y no necesariamente estoy hablando de productos y servicios de tecnología o no necesariamente virtuales. ¿Por qué? Porque pues en este momento pues todo lo que estamos nosotros necesitando finalmente son elementos básicos, la comida, los servicios, o sea, nos estamos devolviendo como lo inicial. Si tenía yo la oportunidad de ir al superrestaurante, de tener el supercarro, de poder viajar a los lugares que quisiera, en este momento no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué productos y servicios están siendo en este momento relevantes, importantes y necesarios y tienen que empezar nuevamente a ser disruptivos? Tipos de cliente, claro, tenemos diferentes tipologías de clientes. Si estoy hablando de una innovación disruptiva sostenible, pues yo estoy hablando de clientes de altísimos ingresos. Si estoy hablando de la base de la pirámide, estoy hablando de bajos ingresos. Y si estoy hablando de nuevos mercados, estoy hablando de todos, absolutamente todos. Pero cada uno de esos clientes tiene unas características y unos comportamientos y en dónde los encuentro, dónde los consigo, cómo soy disruptivo para conseguir y lograr clientes. Y cuando tenemos que hablar del modelo de negocio, pues el modelo de negocio es cómo yo genero ingresos, cómo genero costos y gastos y cómo yo genero utilidades. Claro, con respecto a la nueva situación hay que decir que uno de los puntos para poder recuperar la economía será que todos bajemos precios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro nuevo modelo de negocios? ¿Cómo vamos a optimizar nuestra manera en que producimos, nuestra manera en que vendemos y cómo finalmente vamos a poder ofrecer a nuestros clientes nuevos modelos de negocio? No necesitaré yo tener esta estructura que hoy en día estoy teniendo, me voy a aligerar, de qué manera voy a optimizar, cuáles son los puntos. Cada uno de estos elementos lo que me brinda a mí son como enfoques, en dónde yo hago aplicaciones de innovación, en dónde hago innovación de productos y servicios, en dónde de tipos de clientes y en dónde de modelos de negocio. Vamos a ver algo importante. ¿Qué sería entonces el tipo de innovación sostenible? Que esto va para grandes compañías. Entonces piensan en productos y servicios de cómo mejorarlos, en tipos de clientes que son altísimamente rentables y en unos modelos de negocios que ya llevan a través de los años, pues obviamente una construcción muy importante. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos unas condiciones. Entonces esto está diseñado para empresas grandes, para empresas tradicionales, para mejores productos, para mejores clientes, para mejores márgenes. ¿Y por qué es sostenible? Porque durante todo el tiempo tienen que volverse a crear. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cada vez aparece alguien que puede ofrecer mejores productos, mejores servicios, cada vez aparece un modelo nuevo, aparece algo nuevo, pero durante todo el tiempo están haciendo una innovación sostenible. Es constante, constante, todos los días.
Dentro de las estructuras organizacionales, hace poco estaba en Amazon dictando un taller y la directora de talento humano me contaba que venía General Motors y me hablaba acerca de los modelos de innovación que utilizaba General Motors. Todo el mundo conoce General Motors. Vamos a hablar ahora de tipos de innovación disruptiva frente a la base de la pirámide. Estamos hablando del común de las personas, del común de todos nosotros. Entonces, aquí hay un concepto que son productos good enough. Good enough es, mire, haga productos que sea lo básico, lo necesario y lo suficiente. Entonces, si yo estoy diciendo voy a hacer un pocillo y lo voy a pintar a mano y voy a hacer una N cantidad de cosas y elementos para poderlo decorar, no, haga lo suficiente, lo necesario, lo más básico. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a tener disponibilidad de comprar productos y servicios, pero desde lo más básico, ¿sí? Entonces son clientes de bajos ingresos, es la masa de la población, pero tienen un nivel aspiracional como todos nosotros, o sea, quieren ponerse la ropa, quieren utilizar los elementos de los otros, quieren tomar servicios médicos de otros niveles. Y aparecen pues algunos productos o servicios, o sea, Lenovo rompe completamente toda la base de la pirámide y les dice, ¿sabe qué? Ustedes pueden tener portátiles, y me acuerdo las primeras promociones de portátiles a $1.000.000, cuando todos los portátiles costaban entre 3 y 5 millones de pesos. Para mi último iPhone con ciertas posibilidades en el 20 o 30% del precio. Bueno, pues Tostado nos da una lección muy importante base de la pirámide, donde rompe completamente el concepto también de lo que tenemos. Nuevos mercados, es productos originales, mercados nuevos y clientes nuevos, mercados internacionales, nuevos modelos de negocio, y empiezan a aparecer todo el tema, digamos, de atención al cuerpo, de las cirugías plásticas, los spas, terminan siendo nuevos mercados que anteriormente solamente eran mercados privilegiados. ¿Sí? La reconversión, el uso, por decir algo, el aguacate hoy en día como algo que pues, se convirtió en mejor que el petróleo, ¿sí? O bueno, la panela, yo me acuerdo de la panela que tenía uno que partir y demás, hoy en día te la venden a ti completamente en polvo para que tú puedas hacer tu té, tu café, Netflix, que decide entrar a todas las casas, a todos los estratos socioeconómicos, e inclusive Éxito hace algo de nuevos mercados, dice, yo voy a poner un mercado de tiendas y no de grandes supermercados. Cada uno de estos genera entonces desde ahí una disrupción, ¿sí? En esta disrupción, pues uno podría utilizar una plantilla como esta, es bueno, yo en dónde estoy como producto o servicio, yo debo tener una innovación sostenible, una base de la pirámide, un nuevo mercado y cómo yo puedo trabajar sobre nuevos productos o servicios, clientes y modelo de negocio. Esto es desde de la herramienta, digamos, del modelo disruptivo que hoy en día trabaja Harvard y trabajan las grandes compañías. Pero tranquilos, más adelante vamos a hacer un modelo completamente customizado y traído a nuestra realidad latinoamericana. Por lo tanto, vamos a ver algunos elementos necesarios para la innovación. Aquí hay una parte que me encanta, que son cuáles son esos elementos que yo necesito para poder generar innovación dentro de las empresas y qué es lo que yo considero el job to be done, que es la tarea por hacer. O sea, qué es lo que nos falta a nosotros como empresarios y como organizaciones realmente trabajar y cuáles son esos elementos que siempre tenemos que tener en cuenta, porque pues, la innovación no solamente surge, o sea, yo necesito cultivar y necesito generar y necesito crear y puede hacer que esta generación no nos corresponda, pero si no lo empezamos a cultivar y no empezamos a desarrollar, ni siquiera la siguiente generación lo verá. ¿Cuáles son los elementos necesarios dentro de una innovación? Recursos, procesos y la fórmula de utilidades o la fórmula con la que una organización gana dinero. Si una organización no gana dinero, y mire, y trabajé como consultor y facilitador durante mucho tiempo con comunidades religiosas, y la política era, somos organizaciones sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues que si yo no proveo los recursos necesarios y si mi organización al final no genera una liquidez y una rentabilidad necesaria, pues es un negocio absolutamente insostenible. Vamos a ver cada uno de estos puntos porque son como los pilares sobre los cuales yo soporto completamente la innovación. Sin esos pilares no tengo la manera de soportar en una empresa, en una organización, la innovación. Los recursos. Primero, un talento humano con competencias de innovación. Y esto incluye esa estructura directiva, que la estructura directiva realmente en su cabeza tenga la innovación como primera necesidad y que además desarrolle herramientas y tenga las competencias necesarias. Y de ahí para abajo absolutamente toda la organización. Todas las estructuras de la organización deben estar en este momento permeadas por unas necesidades
cómo yo puedo innovar, qué es lo que yo necesito innovar, qué es lo que necesito transformar desde los elementos que vamos a discutir. Cómo yo innovo sobre la infraestructura física, la maquinaria y los equipos, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, ¿sí? Y por último, cuáles son esos mecanismos financieros que yo empiezo a proveer para toda mi estructura de innovación. O sea, si yo no le coloco recursos dentro de mi presupuesto, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo muchas veces. ¿Por qué? Necesito tiempo y espacio. Se convierte en un recurso financiero porque igual pago la nómina mientras hacen los comités de innovación. Pero si yo no completo totalmente este proceso de recursos, pues finalmente no voy a tener innovación. ¿Sí? No voy a tener innovación, no voy a tener la oportunidad de crear uno de los primeros pilares. El segundo pilar dentro de un proceso de innovación, dentro de la innovación, es el proceso. O sea, debo generar procesos. Los procesos deben ser pensados de forma fácil, rápida, económica, satisfactoria, ¿sí? Y pues obviamente exitosa. Y deben ser pensados en este momento y aparece un concepto muy interesante que me encantó, la interdependencia. La interdependencia es como si yo creara un rompecabezas y ese rompecabezas casara uno contra el otro. Creo procesos con interdependencia, pero a veces, cuando estamos ya hablando de un mundo tan específico, tan especializado, esa interdependencia no funciona. Puede ser que yo tenga que hacer una parte de un producto o un servicio y tengo que pensar en toda mi cadena de construcción y de valor. Puede ser que yo haga el pan, pero yo no necesariamente lo vendo o lo transporto. Entonces tengo que pensar en una cadena porque puede ser que en la interdependencia, cuando esté armando este rompecabezas y tenga que crecer o tenga que pensar en un aliado estratégico, no funcione. Y debemos empezar a pensar en procesos modulares, procesos que se unan con aliados estratégicos, que se unan con las cadenas de valor constructivas. Y desde allá necesitamos empezar a pensar los procesos, cómo hacerlos más fáciles, más rápidos, más económicos, más satisfactorios. Y ahí hay todo un campo de cultivo para la innovación. Ahora, la fórmula de utilidades. Esta fórmula de utilidades, claro, necesito generar ingresos. ¿Cómo puedo generar ingresos? Necesito fuerzas de ventas grandes, lo puedo hacer por internet, puedo utilizar herramientas tecnológicas de Big Data. ¿Qué puedo hacer yo hoy en día para poder vender productos y servicios? Y hay que decirlo de la mejor manera. A mayor volumen y a menor costo. Claro, tengo que pensar en teletrabajo, tengo que pensar en que hay una cadena de valor y yo no necesariamente la tengo. No, hay otras empresas o organizaciones que lo pueden hacer, que podemos tener obviamente una optimización del recurso humano y que finalmente pues tendremos que volver a pensar también en la fórmula de utilidades de cómo yo hago un ciclo de utilidad, un ciclo de liquidez. Cuando me refiero a un ciclo de liquidez es, bueno, yo cómo convierto este dinero. Y hoy en día la mayor parte de las políticas de las multinacionales es pagos a 60 o 90 días. Un pequeño o mediano empresario no resiste en 60 o 90 días porque tienen que pagar nóminas, costos y gastos cada 30 días. Entonces, ¿cuál es ese modelo de negocios y esa fórmula de utilidades que hoy en día necesitamos construir para cada uno de los negocios? Y esto tienen que sentarse a pensarlo. Hemos hablado toda la carreta que ustedes, todo lo que queramos de los business partners de talento humano. Claro, un business partner de talento humano, y se lo decía a un grupo de talento humano, pues muy interesante que pensemos en la gente, y es la base fundamental de toda la pirámide, pero tenemos que empezar a pensar más afuera de eso. O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en pensar en la sostenibilidad de los negocios? Porque si no, no somos business partners. Entonces, cuando yo tengo recursos, tengo procesos y tengo mi fórmula de utilidades y sobre cada una de esas trabajo, estoy hablando en este momento inclusive de lo que nosotros más adelante daremos como, digamos, una innovación sostenible. El YouTube be done, pues nada, ¿qué es lo que hay por hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros finalmente por hacer? ¿Cuál es la experiencia que yo quiero crearle a mi cliente a partir de este momento? Es que sonreír hace parte o decir buenos días en mi negocio si lo tengo que atender de manera personal o tener servicio de clientes optativo. No, eso es una experiencia. Cómo yo doy experiencia de lo que yo hoy en día tengo de productos y servicios a mis clientes y cómo esa experiencia realmente se convierte en una integración de aliados estratégicos y cómo yo no estoy solo, sino hago parte de un ecosistema y al final yo cómo logro que las personas recuerden mi marca o mi producto. ¿Cómo hago yo un brand? ¿Cómo hago un posicionamiento para que las personas al final pues compren? Compren servicios, compren productos,
Pero esto está basado en que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los clientes. Y cuando yo hablo de los clientes, estoy hablando de que todas las personas dentro de una compañía deben estar pensando cómo generar experiencias grandiosas del cliente. ¿Sí? Traigo a colación, uno de mis clientes es Amazon, y hay un principio fundamental sobre ellos cada vez que van a construir un proceso, y es cuál va a ser la experiencia del cliente, cuál va a ser esa experiencia que les va a generar un proceso de recompra al cliente. Muy bien, nos vamos entonces a una herramienta práctica. Vamos a discutir ahora sí sobre una herramienta práctica. Vamos a ver cómo la bajamos a una cotidianidad organizacional y cómo esa herramienta práctica, ahora sí de innovación, nosotros vamos a necesitar aplicarla. Hasta aquí quiero hacer un zoom de lo que hemos venido trabajando. Hay una situación que es crítica, pero es crítica porque siempre ha sido crítica. Siempre hemos tenido algunas circunstancias críticas. Se atenúa un poco más, por lo que en este momento tenemos que hacer una modificación de el modelo de negocio, porque ha cambiado. El 60% de las personas hoy en día que son de economía informal están en sus casas sin producir dinero, y la economía tuvo un frenazo y un frenazo en seco. Entonces, hay unas circunstancias que se han venido presentando, pero sobre esas circunstancias las organizaciones tienen unas estrategias que anteriormente estuvieron liberadas, pero que en este momento necesitan desarrollar unas nuevas estrategias, y que deben ser estrategias marginales que surgen, o estrategias disruptivas para darle toda la intención. ¿Qué tenemos para eso? Pues obviamente que innovar sobre productos y servicios, innovar sobre cómo lograr clientes, e innovar sobre los modelos de negocio que hoy en día tenemos. No hay opción. Por eso decimos que la innovación organizacional en este momento es un camino a la supervivencia. Y lo digo por todos, inclusive por nuestra compañía, ¿cierto? Necesita en este momento generar un proceso de innovación, claro, y de motivación. ¿Y por qué quiero llegar también con esta motivación? Porque uno de los puntos sobre los cuales estuvimos sumergidos es sobre el temor y sobre el ego. Lo hemos discutido en muchas de nuestras conferencias o esa parte de nuestra investigación como Prime Business. El temor consume 10 veces más energía que la motivación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en este momento y qué es lo que tenemos que inyectar en este momento en las organizaciones? Motivación, motivación. Ah, que si mi salario se redujo al 50%, pues agradezca que se le redujo al 50%. Que si hoy lo que tengo es esto para comer, hoy voy a agradecer esto que tengo para comer. Si este es el techo que tengo, pero necesitamos trabajar sobre eso, necesitamos trabajar sobre el agradecimiento y la motivación. Y desde el agradecimiento y la motivación podremos utilizar no 10%, 10 veces más de temor, sino una sola vez de motivación que reemplaza 10 veces de temor. Entonces, si empujamos esto, y aquí es donde vienen las personas que administran talento humano, es de qué manera nosotros, claro, nos tenemos que sostener emocionalmente, tenemos que sostener nuestras creencias limitantes y expansivas, pero de qué manera nosotros vamos a volver a arrancar y vamos a empujar esto. Y las aspiraciones, parece este nuevo modelo. Este es nuestro modelo, que es un modelo que tiene 3 elementos: innovación ágil, innovación constante e innovación radical o disruptiva. Vamos a empezar a trabajar sobre eso. Me encanta esta primera parte, que es, bueno, la creatividad es pensar en cosas nuevas. Claro, yo puedo poder sentarme y pensar y tener un mundo de ideas, y bienvenidas todas las ideas, como a veces le digo al equipo, pero realmente la innovación es hacer las cosas. ¿Cuál es mi capacidad creadora? No mi capacidad de ideas. Pero finalmente para eso tengo un equipo, para eso una organización también es un equipo. Puedo facilitar volver esas ideas una realidad y construirlas, ¿sí? Finalmente la innovación termina siendo haciendo, ¿sí? No hay innovación sin el hacer, ¿sí? La innovación realmente tiene que ver con la creación. Y mire lo interesante de Thomas Edison, dice: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras de no hacer las cosas. ¿Qué quiere decir? Pues nos tenemos que levantar, no hay otra opción. O sea, claro, y podemos quedarnos en el temor, en el lamento, en la victimización, pero en este momento necesitamos levantarnos. O sea, aprendimos otra experiencia, tuvimos una experiencia, muchos decíamos, nunca nos imaginamos esto, pero necesitamos ya crear algo nuevo sobre esto, ya crear.
Me parece interesante algunas de las teorías de innovación, la teoría del impulso del empuje, la del tirón, la del modelo de negocio, la del enlace de cadena, la de la innovación por procesos. Cada una de estas innovaciones, hacíamos un recorrido histórico, cada una de estas innovaciones nació en un momento de crisis en los años 20, en los años 60, y tiene que obedecer a las grandes circunstancias como pandemias que sucedieron o a las guerras mundiales en las zonas en donde estaba la producción. Pues claro, o sea, después de que pasa una circunstancia como estas, hay una devastación, que en este momento no hay una devastación de la infraestructura física, sino hay un temor generalizado de las personas. Claro, pues tiene que surgir alguna metodología. Dígame yo cómo lo hago, cómo salgo yo a hacer algo nuevo, algo diferente con respecto a la circunstancia que se ha presentado. Y aquí es donde empiezan a aparecer los modelos o las herramientas de innovación. ¿Por qué? Porque terminan siendo eso. Necesito hacer algo, necesito una máquina, necesito un elemento. Entonces hay que entregarle a las personas en este momento herramientas. Algunas herramientas de pensamientos ágiles como Scrum, como el de Lead Startup, o el design thinking, pues ya son herramientas que también son conocidas, o sea, hay herramientas en el mundo. Si no conocía ninguna o alguna de estas herramientas o de teorías de innovación, pues le tengo que decir que esa es su circunstancia, ¿cómo estará el resto de su compañía? Sí, esa es una pregunta absolutamente válida. Si esta es mi circunstancia con respecto a herramientas y modelos de innovación, yo qué puedo pedirle al resto de la compañía sobre lo que necesitamos nosotros trabajar. Entonces, Prime dice, ok, vamos a presentarles nuestro modelo de innovación y nuestro modelo de innovación tiene que ver con la integración de absolutamente todos los elementos, de partir de todas las teorías anteriores y de utilizar todas estas teorías en beneficio de un modelo que sea supremamente fácil, rápido, económico y efectivo. Entonces decimos que el punto de partida de Prime Innovation es tener clara una innovación ágil. O sea, todos necesitamos aprender en este momento y ser maestros en la administración de herramientas ágiles. Si yo parto de una herramienta ágil, en este momento puedo decir que esa es mi herramienta base y que me puedo ir a construir una innovación constante y sostenible. Pero la innovación constante y sostenible ya no es para las grandes compañías. La innovación constante y sostenible es para todas las compañías y todos los tipos de negocios que tienen que pensar en los recursos, el talento humano que sea innovador, que tienen que pensar en la infraestructura que necesitan, que tienen que pensar en el tiempo, en el espacio y el dinero que necesitan para la innovación, en los procesos que sean modulares, que encajen unos con otros y que se puedan unir fácilmente aliados estratégicos y que en mi fórmula de utilidades tengo que tener en cuenta que mis márgenes de utilidad cada vez van a ser más pequeños. Si yo realmente quiero existir dentro de una innovación constante y sostenible. Entonces, si mi margen cada vez va a ser más pequeño, tengo que ser cada vez más competitivo, que debo ser cada vez más innovador y desde ahí debo generar todas las herramientas. Entonces, pero ¿desde dónde parto? Desde una herramienta base que son nuestras herramientas ágiles. Y se viene nuestra innovación radical, que es, ok, ya en este momento voy a pensar ya en este momento en nuevos productos y servicios. O sea, tenía unos productos y servicios, pero voy a pensar en unos absolutamente diferentes. Voy a pensar en clientes absolutamente diferentes y de hecho voy a pensar en un nuevo modelo de negocio. Si antes servía platos a la mesa, ya todo es autoservicio. Si antes tenían que venir a comprarme hasta acá, yo ya se los envío directamente donde tengan que ir. Si ya mi producción tenía que ser esta producción la voy a incrementar y voy a acelerar la velocidad con una máquina. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, esto es básico y necesario. Las tres tienen que existir ya en las organizaciones. La gente tiene que estar preparada con herramientas de innovación ágiles. Y debe haber una unidad completamente dirigida hacia innovación constante y una unidad dirigida completamente hacia innovación radical y disruptiva, porque las dos se necesitan. Una va a mantener, que es la constante, mantiene las estrategias actuales, pero las radicales y disruptivas todo el tiempo están pensando en algo absolutamente diferente, absolutamente diferente. Entonces, partimos de estos tres elementos. ¿Cuál es el proceso que se debería seguir según nuestro modelo para una innovación? Entonces, lo primero es partir de los sueños y proyectos. Utilizar aceleradores y herramientas, ¿sí? Hacer prototipados, pues obviamente para poder tener esto. Hacer un aprendizaje y sabiduría de lo que pasó con ese prototipado. Y por último, generarle a los clientes unas experiencias wow. ¿Se acuerdan las experiencias wow? Son de la punta en donde uno dice, no, o sea, no hay como estos.
y no hay como este producto, no hay como este servicio. O sea, aquí es dar lo mejor de lo mejor. Es la manera, ¿sí? Lo han utilizado, o sea, lo hemos tenido en el mundo. Hemos tenido diferentes casos de éxito sobre estos modelos. ¿Qué son los sueños? Entonces, Prime lo que plantea es una ruleta de los sueños, que se hagan una serie de preguntas sobre cuáles son los sueños y aspiraciones que están teniendo los individuos sobre la organización. La ruleta de los sueños es, bueno, yo como empresario, yo como empleado, ¿qué es lo que yo me imagino? ¿Cuál es mi futuro inmediato? ¿Se acuerda que hablábamos de partir de la motivación? Pues la motivación se basa en los sueños, ¿sí? Y los sueños en este momento terminan siendo la herramienta más importante y fundamental para volver a reconstruir y basarse o alejarnos del temor y meternos en un estado de motivación. Nosotros tenemos una ruleta, en esa ruleta jugamos, colocamos una serie de preguntas y las personas van respondiendo de acuerdo a las herramientas que van teniendo. Claro, si es obviamente un proceso que necesitamos, ya sea sobre una innovación constante o sostenible o sobre una innovación radical o disruptiva, pero de acuerdo a eso se van estableciendo las preguntas para que las personas puedan llevar. ¿Qué son los aceleradores de herramientas? Voy a colocar algunos aceleradores de herramientas que nosotros utilizamos. PrimeThink. PrimeThink es un acelerador y una herramienta porque se utiliza para hacer unas preguntas a un equipo básico y cada parte del equipo debe responder esa pregunta. Cómo pensar en posibilidades, cómo reemplazar partes, cómo eliminar, cómo modificar, cómo innovar. Son preguntas que empiezan a generar. Me encanta esto porque alguien me decía, pero ¿y por qué todo se basa en la pregunta? Si nosotros supiéramos cuál es el poder realmente de la pregunta, entenderíamos cuál es el poder de la creación, porque la pregunta es la que me crea a mí. O sea, me genera un vacío y ese vacío es sobre el que yo creo. La línea de la innovación son juegos de actividades que tienen que ver con preguntas de cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer y empezar a generar como una especie de rompecabezas que le permita a los individuos llegar hasta una construcción de una idea, un concepto, un proyecto, un modelo o un prototipado. Y Prime Plus, que tiene que ver con modelos participativos en donde las personas participan, aportan y dan ideas y generan procesos. Tenemos que aprender herramientas ágiles y no hay otra opción. Aquí tenemos una herramienta para todo el proceso de acelerador de lo constante y lo sostenible y tiene que ver con una flor de la innovación. En el centro se coloca cuál es el desafío a innovar y después empieza a preguntar en morado cuál sería la nueva promesa de valor, cuáles serían los procesos que necesitaríamos sobre eso y cuáles serían los recursos. Si se dan cuenta, empezamos a completar los elementos que necesitamos para una innovación constante y sostenible. Promesa de valor, procesos y recursos. ¿Qué necesitamos en torno al desafío de innovación que tenemos? Y por último, historias increíbles. Tiene que ver con toda la parte aspiracional y disruptiva. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta radical y disruptiva. Entonces tú vas a tomar el personaje del extraterrestre, el superhéroe, o del personaje animado, o la bacteria, o el virus, el viajero por el espacio, el pitufo, dinosaurio, y podemos inventar los personajes que necesitemos para que cada uno de los personajes empiece a generar asociaciones forzadas, genere historias de solución, invente historias de solución y que tengamos también un criminal que sea como todo aquello que posiblemente son nuestros riesgos, son nuestras afectaciones que podríamos tener nosotros en algún momento dentro de una innovación radical o disruptiva. Lo radical y lo disruptivo es el futuro y hay que empezar a generar herramientas. Esta es una de las herramientas. Pasamos después a prototipados, pues prototipados son los dibujos, acciones, experiencias. Hablábamos de prototipados de saque y coloque un producto antes de empezar a construirlo, venderlo, haga pruebas de cómo podría ser su nuevo modelo de ventas, su nuevo modelo de servicios, su nuevo modelo de costos, su nuevo modelo de producción, haga todos los prototipados que necesite hacer. ¿Dentro de qué? Dentro de una innovación constante o sostenible para procesos, para recursos y para utilidades del negocio, o hágala disruptiva si lo que va a hacer es un prototipado en nuevos productos y servicios, en nuevos clientes y en nuevos mercados. ¿Bien? Haga todo un proceso de aprendizaje sobre lo que está sucediendo con respecto a ese prototipado. Y el aprendizaje siempre debe estar y la sabiduría siempre estar. Oiga, esto es fácil, esto es rápido, esto es económico, esto es satisfactorio, esto es exitoso. Y por último, genere experiencias wow. Esas experiencias wow, pues se dan hoy en día no solamente contra elementos tecnológicos. Creo que es un gran momento para pensar y volver
a mirar qué es lo que nosotros estamos haciendo con respecto al campo. ¿Sí? Si tenemos países hoy en día que tienen desiertos y en medio del desierto cultivan, nosotros ¿por qué no somos realmente y tenemos la capacidad todavía de seguir innovando en campos que a nosotros todavía nos pueden generar muchísimo valor? Entonces, cuando tengamos todo nuestro proceso ágil, utilicemos todo, cuando vayamos a hacer innovación ágil, utilicemos todo el proceso de 5 pasos y entendamos que es una herramienta base. En la innovación constante sostenible entendamos que es sobre recursos, procesos y la fórmula de utilidades, y la innovación radical y disruptiva sobre productos, servicios, tipos de clientes y modelos de negocio. Así se empieza a formar nuestro modelo. Desde lo ágil vamos hacia lo constante y sostenible y vamos hacia lo radical y disruptivo y seguimos los procesos de sueños y proyectos, aceleradores, herramientas, prototipado, aprendizaje y experiencias. ¡Wow! Hay que decir que los modelos de innovación organizacional son necesarios y tienen que hacer parte ya de nuestro camino a la supervivencia. Les quiero dejar con nuestro programa de formación virtual. Tenemos una certificación del modelo. Esto es muy curioso sobre la certificación. Es una certificación que está con un precio de 1.200.000. Lo dejamos ahora en un valor de 79.800. Es un proceso que les podría enseñar, capacitar y entrenar sobre las herramientas y poder también volverse facilitadores, que es lo que necesitamos, muchos facilitadores, muchas personas que empiecen a mover modelos de innovación organizacional y que transfieran esos modelos de innovación organizacional en lo que la gente necesita, desarrollar el talento humano, que es el recurso fundamental sobre este proceso y sobre este momento que necesita la humanidad. En verdad, les agradezco inmensamente, les doy muchas gracias, deseo el mejor de los días y pues les deseo muchos éxitos a mis compañeros que durante todo el día generosamente van a compartir su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias.